a presentarlo al doctor Matías Salvador Bertone. Él es doctor en neurociencias, especialista en psicología jurídica y forense, especialista en neuropsicología clínica, magíster en biología del comportamiento. Es coordinador de la sección de psicología forense de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, presidente del BINCA, Buró Internacional de Neurociencias Cognitiva Aplicada, y oficial principal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros es un placer tenerlo en este espacio, compartiendo sus conocimientos con nosotros, así que, doctor, le doy la palabra y estoy aquí a disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias Marilyn, Jorge y Lorena por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Te pido disculpas a todos porque el retraso fue culpa mía, ¿sí? No fue tan culpa mía, ¿no es cierto? Para no ser tan culpógeno, hubo un accidente en Panamericana, pero fue responsabilidad mía, así que les pido disculpas. Y, y bueno, estoy encantado con este tema, que la verdad que es un desafío hablar de las violencias y explicarlo desde la neurociencia cognitiva. Quizás nos ayude un poco a entender, y cada vez que yo tengo la posibilidad de estar de este lado, ¿no es cierto? Del lado del que comparte algo que vio, que estudió, que experienció o que trabajó, siento la enorme responsabilidad de pensar que quizás alguien de los que hoy me escucha, el día de mañana es secretario de Seguridad, ministro de Seguridad, jefe de la policía o presidente, ¿no es cierto? Entonces eso es una responsabilidad enorme que tenemos todos los que ejercemos la violencia y en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Que sabemos qué es lo que hacemos hoy, pero no sabemos en dónde derivan nuestras palabras, ¿no es cierto? Entonces por eso quiero ser muy estricto con la precisión de lo que les voy a proponer. Y no solo hacer una revisión de las neurociencias desde el punto de vista teórico y lo que hoy expone la investigación a nivel mundial y a nivel nacional también, porque tenemos unos excelentes profesionales en el área de las neurociencias forenses en Argentina, quizás menos conocidos que los conocidos, ¿no es cierto? Que Manes, Bardach y todo eso, porque las áreas forenses son menos difundidas también, pero la verdad que hay unos profesionales de talla mundial que no tienen absolutamente nada que envidiarle al resto de los países. Yo, si bien tengo una presentación, se la voy a ir compartiendo, pero también saliendo porque me gusta poder ver la cara de la gente que me está escuchando, como para saber para poder ir midiendo un poquito sobre el nivel de interés de cada uno. Y a mí me gusta hablar de esto, no importa acá las cuestiones legales, ¿sí? Utilizo el artículo 34 de inimputabilidad como para tratar, como dicen los colombianos, como un abreboca, ¿no es cierto? En relación a cómo nosotros entendemos la violencia, pero también cómo entendemos la responsabilidad, ¿sí? En los países occidentales, yo ya he hecho el trabajo de ir buscando código penal por código penal. Todos los artículos de inimputabilidad son muy parecidos, muy parecidos. Y hacen énfasis o ponen la lupa en estos dos conceptos, el de comprender y el de dirigir. Yo qué sé, el de Ecuador creo que en vez de decir dirigir dice determinar la conducta, pero digo, siempre utilizan estos dos conceptos. Lo que dice el artículo 34, que tiene distintos incisos, que hablan de en qué casos una persona podría ser declarada inimputable, o sea que no se le impute una pena por algo que haya hecho. Comprendería estos dos casos: cuando la persona no comprende lo que hizo o cuando la persona no tuvo capacidad de dirigir sus acciones o su conducta o determinar su conducta. Y si nosotros empezamos a desglosar un poco qué significa cada una de las cosas, vamos a ver que son dos conceptos absolutamente distintos, ¿sí? La capacidad de dirigir la conducta es muy distinto a la capacidad de comprender el hecho. Y si queremos ir más fino todavía, entender es distinto que comprender. Son dos conceptos distintos, ¿sí? Y esto depende del sistema de significados. Vamos a meternos con esto que es realmente interesante y complicado y que pocas veces pensamos.
Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre entender y comprender? Esto lo tuve que dar hace poco en el exterior y encontrarle los sinónimos fue todo, todo un desafío. Tuve que hablar con gente realmente bilingüe para que me ayude. Entender y comprender. Sugerencia, nos escriben en el chat porque no están habilitados los micrófonos para Ah, que no ellos está habilitado. participen, ¿sí? Ah, Entonces, perfecto. que Entonces nos, voy a... que nos compartan las ideas en el chat. Perfecto. Entonces va a ser tipo pregunta retórica y la voy a contestar porque mi capacidad atencional no me permite chat, clase, Esperar. hambre, todo lo que tengo. Eh, bueno, la forma más clara, mira, que yo escuché esas explicaciones del doctor Daniel Silva, que es un médico forense jubilado de la Justicia Nacional, que realmente es un profesional y una persona excepcional, que me decía, si vos le preguntás a un chico si está mal robar, te va a decir que sí. Pero si vos le preguntás por qué, no te vas a saber contestar. Esa es la diferencia entre entender y comprender. Entender es un acto sobre todo intelectivo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo aprenderlo porque mi capacidad intelectual me lo permite aprender o porque otro me lo dijo, ¿sí? Entonces yo le digo, no comas cosas del piso, le digo a los chicos míos, y no le voy a explicar cuáles son los gérmenes, los microbios, eso no hace falta que él comprenda el fenómeno, solo tiene que entender que no tiene que comer eso, ¿sí? Si entender es eso, es el acto intelectivo, o sea que la capacidad intelectual me permita comprender, perdón, entender intelectivamente ese hecho, que es comprender. Y yo ahí incluí lo de el sistema de valores. Comprender ya tiene que ver con otra cosa. Comprender tiene que ver con la construcción de valores y los sistemas de significados. Y acá es donde nosotros nos encontramos el primer error garrafal en las políticas de Estado de luchas contra la violencia, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, voy a hacer un operativo de seguridad en una cancha de fútbol para que las personas no se peleen. La comprensión de esos hinchas de fútbol, y cuando se habla de, es el fanatismo, es la cosa de los colores, no, no, no. Hay una idea ahí, hay un significado que tiene eso, que es absolutamente distinto al que tengo yo. Yo no me iría a pelear ni a matar a nadie en una cancha de fútbol, y evidentemente en la historia argentina tenemos enorme cantidad de casos donde eso ha pasado. Otro error garrafal, que no va a ser el tema de hoy, porque voy a hablar de manera más que nada genérica en las cuestiones de violencia, es la falta de resultados en las cuestiones de violencia de género. Cada vez más recursos y cada vez peores resultados. Si nosotros entendemos el concepto de que maneja la persona que ejerce violencia contra la mujer, vamos a ver que estas acciones punitivas, de decir, le voy a cambiar el nombre al homicidio agravado. En vez de decirle homicidio agravado, le voy a decir femicidio. No cambió absolutamente nada. Los femicidios siguen siendo iguales. Voy a hacer una campaña en no sé dónde. Los femicidios siguen siendo iguales. Cuando uno evalúa, que yo tuve voy a decir así, la suerte profesional de hacerlo, porque durante 10 años trabajé en una unidad penitenciaria psiquiátrica, a las personas que cometen delitos de femicidio, ningún tipo de pena hubiese modificado su conducta. Entonces tenemos que empezar a pensar que los delitos contra la propiedad son distintos a los delitos contra las personas, y si a todos les queremos aumentar la pena, ¿no es cierto? Pensando que eso corrige la conducta, estamos equivocados. Si yo quiero corregir la conducta de una persona que cree que está bien robar, por más que le diga que la pena son 3 años, 4 años o 5 años, va a ser poco modificable la conducta. No sé si me van siguiendo, igual yo después se los voy a mostrar con muchos ejemplos. Eh, yo tengo un video que les voy a compartir que, que resume mucho de lo que yo escuché durante esa década en la cárcel. En un momento que una persona había vuelto, ya nosotros lo habíamos visto, salió, estuvo unos meses afuera y volvió. Y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que el tío le había dado empleo en un taller y que un día se encontró a las 7 de la mañana, muerto de frío, con todos los giles en el colectivo yendo a laburar, y se bajó y se fue a hacer lo que él hacía.
esto no tiene que ver con una cuestión valorativa, sino que la construcción de valores es algo que viene de la mano de la autobiografía y después de cierto tiempo es muy difícil de cambiar, ¿sí? No tienen micrófono, pero levante la mano a quien le gustan los animales. Bueno, una enorme mayoría, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, mañana viene de visita mi tío, que es español, y que a él le encanta ir a las corridas de toros. Y bueno, lo primero que vamos a pensar es que desgraciado que es ese tipo. Construyó ese valor en relación a las corridas de toros distinto a nosotros. Y quizás mi tío, no tengo un tío en España, no importa, pero quizás mi tío cuida al perro como si fuese un hijo, pero al toro no porque iba a las corridas de toros con su papá. ¿Sí? Y yo no soy un loco del fútbol, porque mi papá tampoco era un loco del fútbol y no iba a la cancha. La construcción de valores son microinteracciones, microinteracciones que suceden durante una cantidad de tiempo cuando el cerebro está madurando, que generan conexiones. Entonces, si alguien me dice, ¿cómo fueron tus últimas vacaciones? Bueno, fui de viaje a tal lado, comí tal y cual cosa, y cuando cuente algún evento que tiene una carga afectiva, se va a notar en mi cara. Y si en un momento digo no, y en un momento horrible porque se enfermó mi mujer y no sabíamos dónde llevarla porque tenía vómito, mi expresión también cambia, porque esa conexión que yo hice en ese momento no solo tiene el recuerdo de la película, con las imágenes y el sonido, tiene el recuerdo del estado afectivo que yo tenía en ese momento. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la construcción de valores y lo vamos a ver ahora en unos minutos con unos videos que a mí me parece que son muy, muy gráficos. Pero el otro concepto era el de dirigir la conducta. Y esto es mucho más fácil porque la dirección de la conducta depende de los sistemas inhibitorios. Y los sistemas inhibitorios, para el que conoce el caso de Phineas Gage, es un excelente ejemplo, pobre hombre, de persona con una disfunción en los sistemas inhibitorios, que era un hombre que estaba trabajando en la construcción de vías para los ferrocarriles, y en un accidente laboral una barreta de hierro sale volando, porque ponían pólvora para hacer volar las rocas y hacer los tendidos de la vía, y la barreta ingresó, él estaba así parado, la barreta vino por abajo, ingresó por la corteza orbitaria, se llama corteza orbitaria porque acá están los ojos y está la órbita del ojo, ingresó por la corteza orbitaria así, y salió por la región dorso medial del cerebro, o sea, entró cruzada la barreta, ¿ven? Y se lesionó la región anterior de la corteza prefrontal. Todos los registros del médico que lo atendió, imagínense, esto fue hace más de 100 años, en fines del 1800. El tipo, no había antibióticos, no había, imagínense, y el tipo no se murió. Entonces era 1 en 1.000.000, una persona con ese tipo de lesión. El médico que lo atendió se cansó de escribir, pero el mejor resumen lo hizo la mujer de Phineas. Le preguntó un día el médico Harlow, le dice, ¿qué es lo que vos notás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasó a tu esposo? Le dijo, Phineas perdió el alma. Evidentemente, las cortezas prefrontales tienen que ver mucho con la regulación del comportamiento y el ajuste social, que era lo que él le había pasado. Una persona de 27 años que nunca más pudo ser independiente, ni trabajar, ni ser, quedó con un grado de discapacidad total, a pesar de que intelectualmente y del sensorio, o sea, mover los pies, las manos, todo eso lo podía hacer, podía hablar, podía escuchar, podía entender, pero no podía ajustarse socialmente. La dirección de la conducta tiene que ver con los lóbulos frontales. Cuando yo hablo de estas cuestiones biológicas, absolutamente de ningún modo estoy hablando de de resultados genéticos, ¿sí? Es lo primero que pensamos nosotros cuando hablamos de biología. Decimos, hay una región del cerebro que muestra un tamaño menor que bueno, debe haber un gen que hizo que sea menor. No, no, el ambiente cambia. Espera, Matías, aguardame que por algún motivo te silenciaste. Aguardame un segundo. Ahí Ahí está. está. No sé por qué.
Porque no. Quédate tranquilo. No, Bueno, igual fue reciente. ah, Justo bueno, estabas bueno. explicando eso de que creemos enseguida que es algo genético, pero no lo es. Claro, Ahí está. exactamente. Gracias. La neurociencia es este conjunto de disciplinas que en realidad no dice, bueno, el que es malo es porque tiene el gen de la maldad, el que es miedoso tiene el gen del miedoso. No, no, es justamente entender que el ambiente tiene un impacto impresionante sobre el cerebro. Nosotros eh, nacemos con un cerebro que es un quinto en tamaño, en volumen, de lo que va a ser nuestro cerebro adulto. Entonces, si creemos que el ambiente no va a impactar sobre el cerebro, estamos absolutamente locos, ¿no es cierto? El afecto, la nutrición, el cuidado, el no estar expuesto a situaciones de estrés, y eso es otra cosa que nosotros vamos a ver. Entonces tenemos estos dos conceptos, comprender y dirigir. Cualquier fenómeno que en nuestra autobiografía, pueden ser traumatismos, pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones de estrés, afecten las áreas del cerebro que a mí me permiten generar significados. Por ejemplo, un significado es robar está mal, violentar a otro está mal, violar está mal, estafar está mal, ¿sí? Esos son significados y eso a mí me hace comprender qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que hace un ladrón después de robar? Se escapa de la policía, porque entiende que si lo agarra la policía va preso, pero no comprende que está mal lo que está haciendo. Y nosotros esto en los últimos años nos hemos cansado hasta de verlo en los medios, no hace falta trabajar en una penitenciaría. Uno ve personas que explican los actos que para nosotros son disvaliosos, ¿sí? Además de que son disvaliosos, muchas veces son delitos también, pero digo, para tratar de ser lo más imparcial, vamos a decir esto y no adjetivar sobre estas cosas. Bueno, muy bien. Voy a volver a compartir. Acá tenemos estos dos conceptos y los vamos a tratar de desarrollar un poco. Miren, esto es muy sencillo. El primer sistema representacional, o sea, la primera forma en la que nos representamos el mundo es con los sentidos, ¿sí? Porque no podemos hablar, no podemos crear ese tipo de significados. Entonces, uno de los sentidos es la visión, pero también tenemos la audición, el gusto, el tacto. Y cuando el chico empieza a decir algunas cosas, no le dice perro, le dice guau guau, ¿no es cierto? Utiliza esa analogía con los sonidos. Ese es el primer sistema representacional. Después, por suerte, porque si no tendríamos que estar ladrando o tendríamos que estar masticando cuando queremos comer, después, por suerte, generamos el segundo sistema de significados, que es la palabra. Entonces yo puedo decirles a todos ustedes, ¿ustedes saben lo que es un perro? Te van a decir, sí, ¿qué es un perro? Tiene 4 patas, te mueve la cola y ladra. Entonces, tenemos un sistema de significados. Pero ojo, que ese sistema de significados tiene un nivel superficial, como este, tiene 4 patas, tiene así como de la cola, y tiene un nivel profundo, ¿sí? Si yo le digo, ¿les gustan a ustedes los perros? Y alguien levanta la mano y dice, yo tengo fobia a los perros. Entonces, sabe que tiene 4 patas, que mueve la cola, que tiene hocico, pero perro significa algo distinto para esa persona que para mí, ¿sí? Esto es algo que nosotros trabajamos mucho en la policía, en los interrogatorios, porque la gente habla con significados compartidos, ¿sí? Se habían puesto violentos. ¿Qué es violentos? Que estaban como locos. ¿Qué significa como locos? Que yo pensé que me mataban. ¿Y por qué pensó que la mataban? Porque sacó un cuchillo y me lo puso en la garganta. Yo ahí tengo el hecho fáctico y ahí sé qué fue lo que pasó. Todo lo demás es una construcción. Estaban muy violentos. ¿Por qué? Porque llegaron y me dijeron, dame, dame la plata, pedazo de no sé qué cosa. Y quizás fue un insulto. Y para mí es más grave que te ponga un cuchillo en la garganta. ¿Se entiende? Entonces, este sistema de significados, si no lo exploramos, nos quedamos con los significados solamente compartidos y hay que llegar al hecho fáctico, que es de dónde se construyó ese significado, ¿sí? Que en términos generales es una acción, es algo tangible. Ahora, este significado que tiene el chico con el perro, que ya sabe lo que es un perro, es distinto a lo que tiene este torero con el toro, ¿sí? Esos dos animales, aunque el chico también sabe que el toro tiene cuernos, que es grandote, que es pesado, ¿sí? No lo voy a aburrir, ya entiendo que se entendió el ejemplo. Ahora, como el primer sistema representacional,
tengo una construcción multisensorial, ¿sí? Soy hijo de un policía, y cuando me dicen, ¿qué es un policía? Y es sacrificado, es un héroe, ¿sí? Y tengo un afecto positivo por esa profesión. Es completamente distinta la construcción de significados si a mi papá lo mató un policía, ¿sí? Ahora, voy a pensar que son asesinos, cobardes, enemigos. Imagínense en esto, un incendio, ¿sí? Acá somos, no sé, 74 personas. Si yo le pregunto qué es un incendio, todos me van a decir, bueno, un incendio es cuando el fuego hace una reacción en cadena y se prende bien. Todo lo entendemos. ¿Qué, ¿Cuál es el significado de un incendio para cada uno de ustedes? Va a ser distinto. Pero si yo le pregunto al que perdió la casa, es distinto que el significado para los bomberos, ¿sí? Porque el tipo que está 24 horas en un cuartel, aburrido, cuando suena la alarma y dicen que se está prendiendo fuego o algo, se ponen contentos. Pero fíjense qué loco, un incendio es una cosa que destruye y rompe todo. Lo digo con conocimiento de causa, y no es que los bomberos son malos, ¿no es cierto? Yo 14 años fui bombero del cuerpo activo de Vicente López, ahora estoy en el cuerpo auxiliar. Pero la verdad era esa, no hay nada más aburrido que una guardia sin un incendio. Y cuando suena la alarma, el bombero se pone contento, a pesar de que está ocurriendo una desgracia, ¿sí? Fíjense cómo nos cambia la forma de ver un hecho que es absolutamente objetivo. Un incendio es algo que se prende fuego y tiene reacción en cadena, a algo que es absolutamente subjetivo, ¿sí? De la misma forma yo le podría decir, miren, yo conocí miles de personas que creen que robar está bien en mi historia de vida, ¿no es cierto? Eh, Último ejemplo, ¿qué es la cocaína para el consumidor, para el que lo trata y para la familia? Todos significados absolutamente distintos, ¿sí? Y siempre ese significado tiene un componente afectivo y cognitivo, ¿sí? Lo que yo pienso sobre el hecho y lo que siento. Ahora miren esto, les voy a pedir disculpas porque, esperen que voy a dejar de compartir porque no sé si puse compartir video. Les voy a pedir disculpas porque en realidad a mí me interesaba mucho ese video y lo que encontré es el video este, pero como medio en broma, tiene como un par de escenas que lo hacen como medio gracioso. Para mí es dramático, ¿no? Pero escuchen esto. Esta persona había perdido el hijo creo que se escapaba de la policía o algo por el estilo. ¿Sabe lo que me hace falta? Simplemente limpiar la memoria de mi hijo, porque mi hijo era así, un chico más que robaba motos. Mi hijo robaba motos. Es cierto, robaba celular, robaba cartera. Pero ¿sabe para qué? Simplemente para drogarse. Para eso. ¿Vos sabés qué feo que él de repente entre a un instituto? Porque me había ido ya como 5 o 6 veces a sacarlo. Claro. Y que entre a un instituto y no tenerlo acá en mi casa todos los días. Acostumbrada a que mamá, saca la mano de ahí, carajo. Pienso que la policía no hace nada, porque no hace nada. No hice nada. Ese día, el día del accidente, ¿qué fue lo que pasó? Iba manejando Miguel, iba empastillado. No sabemos si él se durmió, no sabemos si estaba, como dicen ellos, ¿no? Fantasmeado. Sí sé que ellos iban en la moto y que el que manejaba era Miguel. Dobló en una esquina, fantasmeado, pasaron unas chicas, ellos le gritaron un piropo. En ese momento chocaron el camión. El detalle es homicidio culposo en concurso real con robo y hurto de moto. O sea, son dos las causas. Robo y hurto de moto es el otro. Eso es lo que dice la policía, ¿sí? La justicia. No, nada que ver. No es así. Primero, la moto ya hacía no sé cuánto que la tenían. Primero. Perdón, Norma, a ver, Norma, la moto tenía pedido de secuestro del día 24 de septiembre. Radicaron la denuncia en la comisaría novena. Es verdad. O sea que hace rato que la tenían. No es que robaron en ese momento. No, por supuesto, pero ya era una moto robada. ¿Sabes lo que me hace falta? Este video para mí es un buen ejemplo de la construcción de significados, ¿no es cierto? De lo que nosotros... Pero no es con un dedo acusador, ¿sí? Lo que digo, porque en realidad podríamos hacer el ejercicio entre todos nosotros y vamos a ver que operamos del mismo modo, con límites distintos, pero operamos del mismo modo. Si yo les digo, ¿qué opinan de la gente que
maneja después de haber consumido alcohol. Todo, no puede ser, porque los accidentes de tránsito con la gente alcoholizada. Pero la verdad que si tuviésemos, ¿cuántos somos ahora? 73. 73 detectives que nos investiguen a todos. Si alguna vez nos tomamos una copa, yo ya le digo que estaría sumando a la estadística. Y lo mismo con todo, ¿no es cierto? Porque la forma en la que nosotros organizamos los valores, ¿sí? La manera en la que nosotros organizamos los valores es extremadamente personal. Entonces yo les puedo decir, yo alguna vez fui a la casa de un amigo o algo, tomé alcohol en una comida y volví manejando. Y si me preguntan, ¿y alguna vez tiraste un papel en la calle? Nunca en mi vida. Y yo no sé por qué soy tan estricto con una cosa y menos estricto con otra. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y esto es así con todos. Esto lo estudió un investigador que se llama Dan Ariely, que estudia la honestidad en la Escuela de Negocios de Harvard, y veía la disparidad que había entre la manera de honestidad en la que se autodefinían las personas y las cosas que hacían, ¿no es cierto? Las personas que se definían como honestas les hacían hacer un examen con unas preguntas, con unos problemas a resolver, y por cada problema que resolvían le iban a dar $10. Después de terminar esa especie de examen, lo ponían en un sobre y lo ponían en una máquina de picar papeles. Y en vez de que alguien corrija las preguntas, le preguntaban cuántas habían hecho. Entonces decían, bueno, hice 15, y le dan $150. ¿Sí? Y así con todos los estudiantes. Lo interesante es que la máquina esa de picar papeles rompía los bordes y dejaba la hoja entera, y después contaban a ver cuántas habían hecho y cuántas habían dicho que habían hecho. Y eran estudiantes que pagaban matrícula de $200.000, ¿entiendes? Y mentían para llevarse 100 o $120. Entonces, esto que yo les estoy mostrando es, esta persona evidentemente tiene un criterio absolutamente laxo en relación a la delincuencia, pues dice, bueno, sí, la moto era, pero en realidad se la robó hace mucho, y él no era malo. Robaba celulares, pero solo para drogarse, o sea, tiene evidentemente una laxitud en relación a ese criterio, como quizás alguno de ustedes tiene esa laxitud en relación a tirar basura en la calle, o pasarse un semáforo en rojo, o decirle al contador, che, dame una mano, me está matando con los impuestos, dibujemos algo acá, que eso también es deshonestidad, se entiende, ¿no? O sea, hacemos todos lo mismo en distinto grado. Todos lo mismo en distinto grado. ¿Y cómo guiamos nosotros nuestra conducta? Por nuestro propio sistema de valores. ¿Y nuestro sistema es bueno o es malo? Bueno, para mí el mío es perfecto, pero para Jorge el de él es perfecto, para Magdalena el de ella es perfecto. Nosotros nos guiamos por códigos en más. Si uno le pregunta a un violador serial, existen un montón de trabajos en relación a las distorsiones cognitivas, y los tipos te dan una cátedra explicando por qué no está mal violar mujeres. Porque tiene que cerrar con su código de valores. ¿Se entiende? Se van a esconder de la policía porque saben que es ilegal, pero no van a decir, ni se van a autollamar monstruos, ni bestias, ni nada por el estilo. Eso se los aseguro. Ahí está. Bueno. Miren qué chico inteligente con la remera de River. Y estos son los pequeños experimentos que me decía Daniel, el profesor Daniel Silva. Miren. Feli, te hago una pregunta. ¿Está mal robar? Sí, ¿Por qué? ¿Sabes por qué está mal robar? Feli. Pedro, ¿está mal robar? sí, ¿Por qué? porque la gente se queda sin plata si no. Bueno, hay uno que se queda sin plata, pero el otro se queda con más. Igual ya por lo menos, con 2 años de diferencia, ya por lo menos ensayó un razonamiento, ¿no es cierto? Hoy están los dos con la remera del Palmeiras, igual, no están con la de, con la de River. Bien, ahora, el primer concepto, que yo les quise transmitir, es mucho más difícil de entender, porque esto lo leí una vez en un trabajo español que me encantó. Acá, en la mitad del cerebro, acá, hay una cisura es como una hendidura profunda,
que se llama Cisura de Rolando o Cisura Central. Y ese trabajo español decía que la parte posterior del cerebro funcionaba como una biblioteca. Entonces están los libros de ciencia ficción, los de cocina, los de política, los de no sé. Y nosotros tenemos enfermedades neurológicas de la parte media del cerebro, o sea, de la cisura de Rolando para atrás, que expresan como una anulación de la función. La alexia, una persona que no puede leer. La acromatopsia, una persona que no percibe los colores, ¿sí? La amusia, una persona que no puede percibir la música. Y en las disfunciones anteriores, o sea, la parte de adelante del cerebro, en general empiezan con dis, ¿sí? Disfunción ejecutiva. Es una alteración de la función, pero una pérdida total. Porque la parte anterior del cerebro está mucho más conectada, es mucho más difícil lesionarla entera, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la construcción de valores, si ustedes me dicen, ¿qué es más difícil? ¿Identificar el área con la que leemos o el área con la que somos éticos? No, es más fácil la que leemos, es un área así chiquitita que se llama giro angular, el área 39, que está ubicada. Ustedes me dicen, ¿cuál es el área del cerebro con la que nosotros tenemos comportamientos morales? Y eso es un lío, porque está todo conectado adelante y hay distintos circuitos del cerebro que participan de esa función compleja. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto de la construcción de valores, lo que sí sabemos es que está absolutamente ligado a la autobiografía, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Con quién nosotros vivimos nuestros primeros años de vida? ¿Qué es lo que nos enseñaron? Esa heteromoral que alguien nos transmite, después nosotros la podemos internalizar. ¿De qué manera la internalizamos? Bueno, nosotros cuando somos papás creemos que si le sacamos la Play o le, o le compramos algo, lo llevamos a Tema Iguel el fin de semana, le estamos construyendo la moral. Y eso no es así. Hasta acá vamos bien, ¿no? Díganme si hay alguien que puso en el chat, no estoy entendiendo nada, me estoy quedando dormido o algo, me avisan. A nosotros nos encantaría hacer como los perros de Pavlov y yo le digo, Pedro, mira, si te sacás 10, vamos a Disney, y va, a Disney ya, me parece que no, pero a Mundo Marino. Y en realidad lo que sí se sabe es que para internalizar valores participa una función que es mucho más compleja. Y escuchen qué maravilloso. Se llaman sistemas de neuronas espejo. ¿Alguien escuchó alguna vez de eso? ¿Sí? Esas neuronas espejo reaccionan a las reacciones del otro. Y pueden ser tres formas en las que nosotros activamos las neuronas espejo del otro. Uno son las motrices. Entonces, si estoy viendo un partido de tenis en el sillón de casa, quizás hago así como que agarro la raqueta, pues como que imito el movimiento en una pelea de boxeo o algo, las motrices. Mucha gente que cuando está escuchando música hace así con la mano como si estuviese tocando la guitarra, ¿no es cierto? Esas, las motrices. Bueno, ¿quién no ha hecho esto de con la cuchara hacer así, abrir la boca para que el bebé abra la boca? Bueno, esas son las neuronas espejo motrices. Tenemos neuronas espejo de la sensibilidad. Entonces, cuando un jugador se fractura una pierna en el partido, cuando vemos el video, ¿no? Hacemos así con la cara como si a nosotros nos doliese algo que en realidad fue un daño hacia otra persona. Y el último grupo de neuronas espejo son las neuronas de la afectividad. Entonces, si veo a alguien que está angustiado, tengo una micro representación de esa angustia. Si veo a alguien que se está muriendo de risa, carcajada, no sé ni de qué se ríe, me empiezo a reír y después le pregunto de qué se ríe, pero antes me empiezo a reír. Esos son los tres grupos de neuronas espejo que tenemos. ¿Cómo es esto de la internalización de los valores? Llega mi hijo del colegio y viene con una nota que dice que, no sé, que Felipe le pegó un compañerito, ¿no? Entonces yo leo la nota, digo, Felipe, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que le pegaste a un compañero? No, es que él me dijo y me sacó el marcador, y no le tenés que pegar porque te saque el marcador. Y yo ya estoy expresando un estado emocional, ¿sí? Y en el cerebro de mi hijo
cuando percibe mi malestar, mi angustia, mi frustración, lo que sea, porque él no le va a poner nombre, pero sí va a sentir el malestar, ahí en ese cerebro se está haciendo el link entre la acción y el estado emocional. Yo no tiro papeles en el piso porque mi viejo se ponía loco, pero loco, loco. Y además es una persona bastante estable, pero eso lo desequilibraba, ¿no es cierto? Pero ahora no lo tengo a mi papá al lado, pero igual no tiro los papeles porque me genera el mismo malestar que cuando él me retaba, ¿sí? La internalización de los valores, yo después le puedo decir, y ahora por esto que tenés, no tenés Nintendo por una semana, y ahí va el castigo, pero si no le aplico el castigo es lo mismo, porque la norma igual la va a internalizar por el estado afectivo mío. Si yo cuando está practicando un deporte veo que él es buen compañero y que había un compañerito de él que quería jugar y estaba en el banco y él va y le dice al técnico que lo saque para que juegue un compañerito y uno lo felicita y te ven la sonrisa y lo abrazás y decís estoy orgulloso, eso también es internalización de valores, ¿sí? Y así se internalizan. Si mi viejo labura en una empresa y cuando vuelve me dice estoy harto, este país, coimero, no se puede entrar en ninguna licitación sin... O si dice no sabés, gorda, le dice no sabés la que nos vamos a hacer porque cerré con uno, eso también es internalización de valores. ¿Me siguen, no? Y eso no tiene que ver con el premio y el castigo. El premio y el castigo es muy lindo, y Pavlov es un genio, y Skinner era otro genio, y han hecho cosas excelentes para la psicología, pero ellos también explicaron el fenómeno de extinción, porque siempre nos quedamos con que tocábamos la campana y el perro salivaba, pero acuérdense que después tocaban la campana, no le dan comida, y a la B100 el perro decía, me están tomando el pelo, acá no hay comida. El condicionamiento tiene un fenómeno de extinción por definición y la internalización de normas y valores no lo tiene. Nosotros tenemos nuestros valores y esos son difíciles de cambiar. Dicho esto, si mi valor es un disvalor, también es difícil de cambiar. Por eso aparecen estas frases que son formas de simplificar fenómenos complejos, de decir, hay que cerrar las cárceles porque de las cárceles salen peor de lo que entran. Mira, de la cárcel salen igual de lo que entran, no salen ni mejor ni peor. Entró siendo chorro, sale chorro. Entró siendo violador, sale violador. En eso le doy la derecha a los que dicen que las cárceles no sirven. No sirven para curar. Los mejores estudios no, los mejores resultados de estudios de cárceles de Europa en relación a la disminución de la reincidencia son del 8 al 10%, con programas súper aceitados, con terapias cognitivo-comportamentales, con seguimientos y todo. Fíjense que es poco, es un éxito bajo, ¿no es cierto? Que disminuye entre el 8 y el 10%. Pero el problema no está en el tratamiento, sino que el problema está en la patología, ¿sí? Porque con ese criterio yo tendría que decir de cerrar todos los centros de cuidados paliativos porque la gente se muere. Bueno, cuando la enfermedad es compleja o es terminal, el problema no es el tratamiento, ¿sí? Voy a volver a la presentación diciendo otra frase trillada, ya que estoy en el momento de la frase trillada, que cuando dicen hay que construir menos cárceles y más escuelas. Bueno, esto de la construcción de valores tiene que ver con estos periodos que se llaman periodos de ventana que tiene el cerebro. Si bien es verdad que la neuroplasticidad nos permite aprender durante toda la vida, también es verdad que hay periodos que se llaman periodos críticos o periodos de ventana, ¿sí? Donde el cerebro puede hacer algunas cosas y otras no. Les doy un ejemplo. Yo hoy me podría poner a estudiar ruso, ¿sí? Y tardaría una cantidad de años en más o menos tener algún tipo de conversación medianamente normal con el idioma ruso, pero no lo podría hablar como una persona nativa, ¿sí? Eso lo tendría que haber hecho cuando era chico. En mi casa tendría que haber hablado ruso o yo tendría que haber vivido en Rusia, ¿se entiende? O sea, el cerebro me permite hacer algo, pero hay cosas que ya perdí. Por ejemplo, la capacidad de hablar ruso como un nativo. ¿Mm? Y con el tema de las cuestiones afectivas es muy importante, ¿sí? Esperen que no voy a compartir ahora, que quiero cerrar este concepto. Que yo pueda sentir afecto por otro, compasión, ternura, respeto. Miren lo que les digo,
sea, ni compasión, por lo menos dolor ajeno, requiere de cierto cableado en el cerebro, ¿sí? Hay zonas del cerebro que tienen que estar activas, las amígdalas cerebrales, la región anterior de la ínsula, la región anterior de la corteza cingulada. Hay un montón de áreas que nosotros ahora vamos a ver para que las puedan ver y que no queden en palabras, sino que las puedan ubicar en el cerebro. Cuando eso no ocurre, es muy difícil generar un cerebro empático una vez que maduró un cerebro anempático. Entonces, nosotros hacíamos, el humor negro es típico de los lugares donde se trabaja con mucha atención. Entonces hacíamos el chiste en la cárcel, cuando le preguntábamos si habían estado en instituto de menores, decíamos, viene la fase feliz domingo, ¿no? Porque era Belgrano, Agote, Belgrano 1, Casa Misión, no sé, era como, ¿se acuerdan en Feliz Domingo que decían todo eso rápido? Claro, una persona que está detenida de adulto ya pasó 500 veces por todos los lugares del Estado y la forma de insensibilidad que tiene ese cerebro tiene también una explicación de las neurociencias que vamos a ver a continuación. Porque digo, los adultos no venimos de un ovni, ¿no es cierto? Tenemos nuestra historia. Entonces, hay varias teorías que explican cómo se construye este cerebro antisocial. De los hallazgos neuropsicológicos, yo no tengo toda la información del background de todos los que están acá, así que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? La neuropsicología es una de las tantas ramas de las neurociencias que lo que hacen son estudiar procesos neuropsicológicos, como la toma de decisión, la capacidad de inhibición, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, bueno, funciones neuropsicológicas. En las personas con trastornos antisociales, medidos con pruebas neuropsicológicas, está probada alteraciones en la capacidad inhibitoria, ¿sí? Esos son los nombres de las pruebas, Go No Go o test de Stroop. Están probadas alteraciones en las funciones ejecutivas, funciones que tienen que ver con los lóbulos frontales. El test de Wisconsin y el Category Test son dos tests que se utilizan para eso. Tiene alteraciones en las tomas de decisiones. Hay un test que se llama Iowa Gambling Task, que es una prueba para evaluar la capacidad de las personas para evaluar el riesgo de una decisión. Imagínense cómo salen en esta prueba. Tienen alteraciones en el reconocimiento de las emociones. Esto es muy, muy, muy interesante porque en realidad, para mí, este factor es el que mejor me permite pronosticar la respuesta a un tratamiento que puede tener alguien. Yo creo que a alguien que es impulsivo se le pueden ir enseñando técnicas del control de la impulsividad, se puede utilizar cierta medicación que es parecida a la que utiliza la gente que tiene epilepsia, se pueden hacer cosas para tratar de corregir algunas disfunciones en otros dominios neurocognitivos. Pero cuando una persona no siente la emoción del otro, no hay ningún tratamiento psicológico ni farmacológico al día de hoy que sea efectivo, ¿sí? Ni uno solo. Y después, bueno, funciones cognitivas superiores alteradas de manera global. Otro hallazgo en relación a las personas que tienen trastornos antisociales es que psicofisiológicamente funcionan distinto. O sea, que yo cuando me estreso, mi cuerpo hace algo. Y estas personas no tienen esta representación en el cuerpo. Y esto es interesante porque esta representación en el cuerpo, la que medía Chiche Heblum con el detector de mentiras, la respuesta galvánica, la temperatura periférica, esta representación somática forma parte del abanico de cosas que toma la corteza orbitaria a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? O sea, yo voy a tomar una decisión y digo, ¿qué hago? ¿Cambio el auto? Y cuando pienso en cambiar el auto, lo que me pasa visceralmente se informa a través de una vía a la ínsula cerebral, que es un área del cerebro que está atrás del lóbulo frontal y el temporal. Y cuando esa reacción es de miedo, digo, no, mejor no. Me guardo ahí en la cajita y después cuando la situación cambie, compro. ¿Se entiende? El miedo modifica la forma de tomar decisiones y eso se expresa a través del cuerpo. Neuroendocrinamente también hay
distintos hallazgos. Por ejemplo, se sabe que tienen los niveles de serotonina disminuidos, y esto es importante porque hay un sistema inhibitorio que utiliza la serotonina como vehículo químico, tienen aumento en los niveles de noradrenalina, y tienen la testosterona aumentada, pero estos aumentos en los niveles de testosterona no son un marcador biológico. Yo no puedo agarrar 1000 hombres y ver quién tiene la testosterona alta y meterlo preso por las dudas. Pero sí ha servido como un marcador en sujetos que han cometido actos violentos. Entonces yo voy a la cárcel, agarro 1000 hombres que cometieron actos violentos, los que tienen niveles más altos de testosterona fueron los más violentos. Se entendió esa discriminación, ¿no? Miren cuando se estudia el funcionamiento del cerebro, lo que pasa, qué interesante. Hay menos función, o sea, funciona menos el lóbulo frontal. Hipoperfusión de las cortezas prefrontales. Entonces, la capacidad para dirigir la conducta, evidentemente, va a estar alterada. Tiene hipoactividad de una parte del cerebro, que es la región ventromedial, que es esta parte de acá, y esa disminución en la actividad de esa área del cerebro hace que tiendan a tomar decisiones utilitarias, o sea, decisiones que son útiles para ellos, pero que son muy poco prosociales, ¿sí? Por ejemplo, una persona que para salir del delito de estar siempre matando gente o violando, cuando alguien corta una autopista, donde ahí la gente está yendo a trabajar o algo, dicen, ¿por qué están cortando la autopista? En defensa de los 3 compañeros que fueron sancionados. Bueno, en defensa de los 3 compañeros le complicaron la vida a 200.000. Esa es una decisión utilitaria, ¿sí? O sea, es útil para mí, y en defensa de, quizás en la próxima elección gremial, ¿se acuerdan del bolonqui que hice en la autopista? Pero no es útil para los demás, ¿sí? Entonces, si a alguien le digo, ¿por qué salís a robar? Y porque yo quiero comprar comida, ropa, droga o lo que sea. Claro, es útil para él, pero es poco útil para el que es robado, ¿no? Hiperactividad de los núcleos laterales y basales de las amígdalas, no son las amígdalas de acá, sino que son unas amígdalas que están en los lóbulos temporales, que tienen distintos núcleos, ¿sí? A mí me gusta más cuando se los llama complejo amigdalino, porque en realidad son muchos núcleos, pero estos núcleos son los que están vinculados a la violencia. Entonces, esa parte del cerebro que nos hace ser violentos, estos sujetos los tienen hiperactivos. Y tienen déficit, o sea, funcionan menos, vías inhibitorias que tienen que controlar estructuras del sistema límbico, o sea, son más violentos porque tienen hiperactividad de la amígdala, pero son más violentos porque el freno que tiene la amígdala funciona mal por las dos cosas, y tienen déficit en vías inhibitorias que tienen que frenar la repetición de conductas, ¿sí? Esto se ve sobre todo en los delitos de índole sexual, ¿sí? Los abusadores sexuales en eso se comportan como un trastorno obsesivo compulsivo, tienen rituales, siempre hacen lo mismo, siempre conductualmente es calcado uno y otro tipo de delito. Y por último, para no cansarlo con los nombres, pero para que se den una idea de todo lo que ya se sabe, ¿no es cierto? Vamos a ver qué se puede hacer con esta información, que se puede hacer mucho. Tienen reducción de la sustancia gris prefrontal, o sea, estos son los hallazgos neuroanatómicos, ya más que esto es meterle a alguien una barreta en el cerebro, ¿no es cierto? Reducción de la sustancia gris prefrontal. La parte de afuera del cerebro, la corteza, tiene 6 láminas y tiene un grosor. Bueno, lo tienen más chatito, o sea, tienen menos. ¿Vieron cuando alguien hacía algo mal que le decía, te falta sustancia gris? Le decíamos, bueno, a estos les falta sustancia gris, pero particularmente en un área que es crucial para poder regular la conducta. Reducción del tamaño de las amígdalas. Ustedes van a decir, pero no era que había hiperactividad de las amígdalas. Sí, hay hiperactividad de los núcleos que generan la agresión, y hay reducción de hasta el 11 o 14% del tamaño de las amígdalas, con lo cual no le tienen miedo a nada, son temerarios. No los vieron escaparse de la policía a 200 km por hora, metiéndose en contramano. No tienen un área del cerebro que le diga, flaco, pará que te vas a matar y vas a matar a los demás. Esa campana que a nosotros nos suena cuando nos metemos en riesgo, tiene 1 milímetro en el cerebro de los antisociales, ¿sí? Suena poco, entonces no lo frena. Alteración del fascículo uncinado, que el fascículo uncinado son los cablecitos que llevan la información de acá, de estas estructuras del sistema límbico, acá, al área en la que tomamos decisiones.
Entonces, encima que tienen poco despertar emocional, poca reactividad emocional, los bracitos de neuronas que tienen que comunicar esa información, encima está alterado. Dígame si no tienen un combo explosivo. Es la tormenta perfecta en el cerebro de alguien para terminar cometiendo actos violentos, antisociales o de riesgo para los demás. Y por último, reducción acá de el área subgenual del cíngulo. Y esa parte del cerebro funciona como un freno inhibitorio de la agresión reactiva. La agresión reactiva es la agresión impulsiva, ¿sí? La que no está mediada, la que no es instrumental, la que no está planificada. A veces van caminando por la calle, se golpean el hombro con otro y terminan en una riña y lo matan. Y no estaban ni robando, no estaban ni pensando en la droga, ni en la comida, ni en el dinero, nada. O sea, y esto se ve día a día en la cárcel, porque ahí no tienen nada que sacarle al otro y sin embargo las cuestiones de violencia son porque alguien dejó el control remoto de la tele en un lugar donde no tenía que estar. Todo esto que yo les acabo de comentar ocurre a lo largo del tiempo, ¿sí? No es que un día una persona se despierta, abre los ojos y el cerebro le apareció así. Una de las explicaciones de por qué los trastornos antisociales tienen estos dimorfismos cerebrales, estas diferencias en el cerebro, en el funcionamiento, en lo hormonal, en lo psicofisiológico y en todo, una de las explicaciones tiene que ver con la genética, una sola de las explicaciones. Pero lo interesante de esto es que, a ver si lo tengo acá, esto de acá, que se habla de los transportadores de la serotonina, de los genes que codifican para la enzima MAO-A y distintas cuestiones que ahora no me voy a meter por una cuestión de tiempo y todo, pero lo importante es, a ver si está por acá, los portadores del alelo, acá, la última parte. En otras palabras, las diferencias en agresividad de las personas que tenían los mismos genes en este sentido. Esta cuestión, la diferencia entre los alelos cortos y los alelos largos para la codificación de estas proteínas que están vinculadas a la violencia. En otras palabras, las diferencias en agresividad entre los portadores de los alelos corto y largo solo, escuchen, solo se expresaban ante la presencia de estrés ambiental, lo que sugiere que el estrés funciona como un activador de los efectos negativos del alelo corto. Lo que dicen estos autores es que el 70% de la población forma parte de este grupo de los genes con alelo corto para la codificación de esas proteínas, y el 30% no. Entonces hay personas que pueden pasar por situaciones de estrés, abandono, negligencia, maltrato, y ser como inmunes a todo eso. ¿Sí? Yo siempre pongo el caso de Margarita Barrientos. Yo cada vez que le dicen, contá tu historia, Margarita, termino llorando, porque es pobre, ella lo cuenta con tanta paz y todo, pero es una película de terror la vida de esa mujer. ¿Y quién me va a decir que Margarita Barrientos es una antisocial? Es la Madre Teresa de Calcuta, Argentina, es más buena que el pan. Yo digo, ojalá que nos done a la ciencia para medir la estructura genética, porque evidentemente es una persona con mucha incapacidad, afortunadamente, de generar daño o maldad, ¿no es cierto?, en los demás. Ahora, el otro 70% estamos incluidos, yo me incluyo seguramente en los del alelo corto, si no, calculo que no podría haber sido 14 años bombero, ¿no es cierto? Que se entiende, ¿no? Y además soy bastante temperamental, me parece que soy de eso. Pero lo importante, y lo que dicen los autores, es que para que esos genes se expresen de esa forma, tiene que haber como un catalizador que es el ambiente. Y hablan del estrés temprano, ¿sí? Esto es súper, súper, súper importante. Un día, en el módulo de ingresos del complejo de Ezeiza, había una persona que estaba ingresando, ¿no es cierto? Estaba en ingreso, y me había dicho que a los 12 años se había ido de la casa. Entonces, cuando estábamos terminando, me pregunto, escuchame, me dijiste que a los 12 te fuiste de tu casa. ¿Por qué te fuiste a los 12 de tu casa? ¿Había alguna situación de violencia o algo? Y esta fue la respuesta. Hizo así, sí, como todos los que estamos acá. Esa fue la respuesta.
Y está bien lo que él me dijo, sí, como todos los que estamos acá. Después nosotros lo estudiamos, hicimos un trabajo epidemiológico sobre situaciones de trauma temprano y personas que estaban privadas de la libertad, que yo con muchísimo gusto se los puedo compartir ese trabajo. En su realidad, en la que él vivía, en la realidad penitenciaria, porque estaba preso, eso era verdad, ¿sí? Pero no sería verdad si yo lo llevo a un lugar que es la Convención Internacional de las Personas que Sufrieron Estrés Temprano. Entonces, yo puedo juntar 10.000 personas y de esos 10.000 personas no voy a tener 10.000 antisociales, ¿sí? Entonces, todos los hombres son monos, todos los monos son hombres. Hay veces que no funciona cambiar los factores porque caemos en una falacia. La enorme mayoría de las personas que están privadas de la libertad han tenido historias de trauma temprano extremadamente severas en la infancia. Pero no todas las personas que han sufrido situaciones de trauma temprano terminan delinquiendo. ¿Se entiende la diferencia? Es crucial porque si no, sí, si alguien dice, no, el que vivió en marginación, vulnerable y sufrió violencia es delincuente. Eso sí es criminalizar la pobreza o la vulnerabilidad. Y además, no solo es malo éticamente, sino que es malo estadísticamente, porque no funciona así. Hay un montón de personas que pasan por situaciones de estrés y eso no los lleva a delinquir. Vamos a ver acá. Esperen un segundito que les quiero mostrar qué es lo que pasa en el cerebro para que eso suceda. A ver. Segundito, ¿eh? Bueno, no lo puse en la... Se me escapó eso, pero se los explico. Era para mostrar una imagen. ¿Qué es lo que aporta el ambiente en esto? Ya vimos que el cerebro de las personas violentas tienen algunas diferencias con las personas no violentas. Vimos que hay algo que explican los genes, pero no todo, y que los mismos autores que estudian la genética de la violencia dicen, ojo que tiene que haber alguna situación ambiental que despierte esto, si no, no pasa. ¿Cuál es la situación ambiental? Los contextos de trauma temprano. ¿Qué se considera trauma temprano? Violencia, abandono, abuso, negligencia, ¿sí? Esto no quiere decir que tengan que ser padres malos, porque en esta situación calamitosa que nosotros estamos viviendo como sociedad con pobreza estructural de 2 o 3 generaciones de pobres, si yo nací en una casa donde mi papá me ama, pero cartonea 12 horas por día, mi mamá me ama, pero viviendo una situación de precariedad, se enferma cada 2 minutos y tiene que vivir en el hospital y yo me quedo solo con mis hermanitos y no sé qué, puede ser que vive una situación de trauma, de abandono, de negligencia en la crianza, porque estoy expuesto a un montón más de peligro que otros chicos y que no es porque sean malos, sino porque es lo que pueden hacer, ¿sí? Esto para que quede claro. Estas situaciones de estrés temprano, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, le digo, bueno, yo me voy a poner en una de esas dietas locas que existen, y la dieta de la aceituna. Entonces, durante un mes, 6 meses voy a comer aceitunas y toda mi alimentación a base de aceitunas. Ustedes ya van a saber el final, ¿no es cierto? Voy a estar malnutrido, me voy a empezar a olvidar las cosas, voy a adelgazar un montón, va a ser todo un desastre hasta que alguien me va a decir, deja esa estupidez de la aceituna y empezar a comer normal. Y lo hago y listo, se me fue la locura de la aceituna. Pero si yo digo, le voy a hacer la dieta de la aceituna a mi hijo de 1 mes y lo alimento a aceitunas hasta los 7 meses, lo mato. ¿Se entiende? Le arruino el cerebro por el resto de su vida. Porque la diferencia entre lo que le pasa a un bebé y a mí es que yo ya tengo el cerebro crecido y el bebé no. A nosotros nos hace mal el estrés, ¿sí? Y tenemos herramientas para combatirlo. Algunos hacen ejercicios, otros meditación, otros se juntan con amigos, otros
lo que sea, ¿sí? Y el que no tiene, bueno, se verá afectado por el estrés y andará con una úlcera, con lo que sea, ¿verdad? O nos terminamos enfermando de otra cosa. Pero el estrés en los chicos tiene una particularidad, que el cerebro se desarrolla del centro hacia afuera, ¿sí? Del centro hacia afuera, y ayuda a ese crecimiento, a esa maduración del cerebro, unas células del tejido nervioso menos conocidas que las neuronas, que se llaman células gliales, ¿sí? Este proceso de maduración y crecimiento cerebral, como se imaginarán, que yo le dije, la parte de atrás es la más concretita. Al área de la lectura, el área de la visión, el área de los colores, es más sencilla. El área de adelante es un lío. Y como es un lío, somos los animales que más diferente tenemos la corteza prefrontal, y en nuestra propia especie es el área del cerebro que más tarda en madurar, ¿sí? Entonces, algunos autores dicen por lo menos 20 años, y otros dicen, mirá, se termina de mielinizar a los 40. ¿Sí? Imagínense el tiempo que está esa parte del cerebro creciendo, ¿sí? Las situaciones de estrés temprano tiran una pieza de dominó. O sea, yo pongo todo el dominó y tiro la primera, porque es una cascada, ¿sí? El estrés impacta en el cerebro, en estructuras que nos generan ansiedad, que son las amígdalas. Las amígdalas tienen una comunicación bidireccional con otra parte del cerebro que se llama hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es como ese tablero de control. ¿Vieron? Los que tienen chicos la vieron intensamente, que había un tablero de control de la mente. Bueno, el hipotálamo es como el tablero de control, pero de las hormonas, ¿no es cierto? Entonces le manda mensajes a través de dos vías distintas, a la parte anterior de la hipófisis y a la parte posterior, ¿sí? Tienen distintos tipos de hormonas, pero finalmente le dice, mira, tenés que estimular tal glándula. Entonces, cuando la amígdala dice, cuidado que estamos en peligro, le dice al hipotálamo, ojo, el hipotálamo envía una hormona que se llama CRF a la hipófisis. Los nombres no importan, pero sí este efecto dominó. La hipófisis dice, peligro, libera CTH a la circulación general, y cuando llega a la glándula suprarrenal empezamos a fabricar cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Y nos estresamos. Ese estrés es genial para una situación puntual, por ejemplo, para estar jugando una final de un campeonato de fútbol o estar corriendo una maratón. Para eso está bueno el estrés. Cuando el estrés se cronifica, el cerebro no sabe qué hacer con eso. Y nosotros tenemos receptores en las neuronas, sean receptores mineralocorticoides y glucocorticoides, que empiezan a hacer que entren cosas dentro de la neurona que no tendrían que entrar, o por lo menos que no tendrían que entrar en esos niveles. Y las neuronas empiezan, en principio, por funcionar mal, y después a largo plazo se empiezan a morir. Por eso cuando yo digo, hay atrofia de la corteza prefrontal, ¿por qué? ¿Se golpearon contra el marco de la puerta? No. No, es un efecto biológico, pero es un efecto biológico del ambiente. No es que tomaron un medicamento que los intoxicó o un traumatismo de cráneo. Es un efecto del ambiente, ¿sí? Esto en un chico es terrible. Los números, no hay número para decir, si esto sucede hasta los 6 años es irrecuperable. No, eso no. Pero sí hay ciertos como reglas. Que en todos los autores que estudian el trauma temprano lo llaman dosis-respuesta a esto. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la situación de estrés sostenido se inicie muy temprano, que dure mucho tiempo y que sea muy intensa, ¿sí? Entonces, si me dicen, ¿quién tiene mejor pronóstico? Un chico que a los 6 años descubrieron que había situaciones de violencia en la casa, lo sacaron y se lo dieron a la tía, o alguien que esto ocurrió a los 12 y tiene peor pronóstico el de los 12, porque estuvo más tiempo expuesto, ¿sí? Después hay diferencias individuales, pero en esta teoría del trauma temprano y de la dosis y respuesta, a mayor cantidad de situaciones de violencia, de estrés y de abandono y negligencia que se sufren, es peor, como si fuese acumulativo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Como para entender por qué de ese cerebro. Si uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento eficaz? ¿No es cierto? La prevención.
sin ninguna duda. Si estamos hablando de que tiene que ver con la madurez del cerebro, y el cerebro puede aprender cosas, pero en muchos aspectos no puede poner marcha atrás. No hay reversa. No hay reversa, ¿sí? Puedo aprender un idioma, pero el idioma nativo mío ya es el español. Ahí no tengo reversa, ¿sí? Entonces, si tenés un cerebro con una enorme capacidad de poder sentir el dolor ajeno, tenés un problema porque es una barrera esa. Es una barrera para no dañar al otro. Cuando llegan situaciones, casos de violencia de género, vieron que en la violencia de género uno de los problemas es que muchas veces, a pesar de que las instituciones dentro de todo lo que es la Argentina funcionan relativamente bien, en eso sí es bastante rápido, ¿no es cierto? Las medidas cautelares están saliendo, por lo menos en lo que es San Fernando, Vicente López, en 24 horas, a veces se dan en el momento, cosa que para la justicia eso es una novedad. ¿Cuál es uno de los problemas en los casos de violencia de género? El famoso ciclo de la violencia y que muchas veces la víctima vuelve con el victimario. Yo, una de las cosas que hablo con las víctimas, le digo, vos imaginate la distancia que hay entre querer a alguien y golpear a alguien y no sentir el dolor del otro, ¿no? ¿Qué distancia? Pues imaginemos que golpear a alguien, maltratar a alguien, insultar, denigrar a alguien, están más vinculados al odio que otra cosa. Pero por una persona que uno no siente nada, supongamos que yo estoy yendo a ver a River y veo uno con la remera de Boca y lo insulto en la calle. Yo no lo conozco, ¿no es cierto? O sea, soy un desgraciado porque encima que no lo conozco, lo insulto, pero imagínense que supuestamente la persona que te golpea es la que te quiere, o sea, hay todavía más distancia, me explico, ¿no? Porque hay vínculo y se hace de manera operativa con el fin de dañar al otro. Porque hasta un antisocial, yo digo, bueno, vino, me pegó un culatazo en la cabeza y se llevó el celular. Para comer, para drogarse o para lo que sea, ¿no es cierto? Pero por lo menos se llevó algo de mí. Ahora, cuando yo agredo al otro con la única finalidad de que a mí me provoque placer provocarle dolor, yo digo, no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto? Eso no tiene reversa. No tiene reversa. ¿Ustedes creen que somos buenos o malos naturalmente? Una pregunta filosófica, ¿no? Miren qué interesante esto. Me va a salir acá. Hay una autora que había yo quizás voy a terminar un ratito antes para dejar espacio a las preguntas, porque espero haber generado muchas preguntas. Buenísimo. Y además porque no hay que dar todo, porque al que le gusta que se anote en la maestría. Así. Hay una autora que estos trabajos a mí me gustan porque tienen que ver con la creatividad, a pesar de que en otros lados hay muchos recursos para investigar, que pone bebés muy chiquitos, yo creo que tenían menos de un año, a ver como un mini teatro de marionetas, de títeres, donde unos títeres eran buenos y otros eran malos. Y después les dan para que ellos elijan con cuál quieren jugar. Y pasa una cosa interesante acá. Así lo repiten, cambian de lado, cambian los colores, todo para tener controladas todas las variables. El 80% de los chicos elegía el títere que ayudaba. Y esto es interesante porque
esos planteos filosóficos de el ser humano es malo, pero la sociedad le dice, ve, comportate, o el ser humano es bueno y la sociedad lo corrompe. Es más filosófico que de las neurociencias. Pero esto sería como una pequeña muestra, ¿no es cierto?, de que en realidad nosotros somos naturalmente buenos, porque estos chicos tienen todavía poca influencia del entorno. Otro dato que apoya esa hipótesis de que somos naturalmente buenos es que el sistema de recompensa, el sistema mesocórtico límbico, ¿sí?, que es el que se activa cuando nosotros consumimos alcohol, droga, cigarrillo, sexo, deporte cuando nos gusta hacer deporte. El sistema de recompensa, el que fabrica dopamina, se activa cuando nosotros ayudamos a otros, cuando somos altruistas y solidarios. Esto también se hicieron trabajos en los que hacían como si fuese un juego de apuestas y alguien se quedaba sin dinero y le decía, usted le prestaría, y cuando le daba dinero y ayudaba a otros, se activaba el sistema de recompensa. O sea, hay un área del cerebro que a nosotros nos empuja a ayudar a los demás, ¿sí? Estos indicios apoyarían la hipótesis que yo les venía presentando, que la violencia contra el otro es un desvío de la maduración natural del cerebro, ¿sí? Que hay algo que lo atravesó. En este caso yo les propongo esta hipótesis, las situaciones de trauma temprano, ¿sí? Abandono, negligencia, abuso, todo lo que uno le quiera poner a algo que active el estrés en un chico. Hay otra cosa interesante antes de pasar al último tema que yo les quiero presentar, que es que yo les hablé de la maduración del cerebro y de la dificultad que había después con las funciones inhibitorias. Entonces, claro, un cerebro que madura mal hace que la gente sea más impulsiva. Pero también les había mencionado en relación a la construcción de valores, a la empatía, a la sensibilidad. Y hay también varias investigaciones que decían que cuando los chicos estaban expuestos a estas situaciones de estrés temprano, el cerebro tenía que hacer lo que mejor hace, que es adaptarse al medio. Adaptarse al medio. Si uno dice, ¿cuál es la función del cerebro? Adaptarse al medio. Y esa explica todas. Porque decir, bueno, alimentarse, claro, si yo soy el más apto buscando alimento, me adapté al medio. Reproducirse, si yo soy el más apto para variarme, ¿sí? Que no me maten, si yo soy el más apto para defenderme o escaparme, no. Pero adaptarse al medio es la función del cerebro. Entonces yo soy un nene de 7, 8 años. Y mi viejo es violento y alcohólico. Y no tiene laburo, entonces está peor. Y llega a mi casa y empieza a pegarle a mi vieja, y después le pega a mi hermano, y después patea las cosas, y después se va a no sé qué y no le deja plata para la comida, y nosotros nos morimos de hambre y no sé qué. Y encima tengo que hacer la tarea para el día siguiente, ¿sí? El primer día el nene termina así, ¿no es cierto? Y con el hambre en el estómago. El segundo día termina así. El tercer día así, y al cuarto día se pone a hacer la tarea, con los gritos, los botellazos, todo. Pues el cerebro se tiene que adaptar a eso. Esto que yo estoy diciendo está probado, ya está estudiado. Como el dolor emocional utiliza las mismas vías que el dolor físico, lo que se hace es agarrar a las personas y apretarle el dedo como si fuese una tenaza que mide la presión, y ven cuánto aguanta de dolor personas que han pasado por este tipo de situaciones y tienen mayor tolerancia al dolor. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Dice, mira, si tu vida va a ser un caos y esto te empezaba a doler acá, te corre la vara para arriba y ahora te duele acá. Necesitan que las cosas sean más trágicas para que los conmueva emocionalmente, ¿sí? Y acá viene la pieza que cierra todo este rompecabezas. ¿Recuerdan las neuronas espejo? Para que yo pueda sentir el malestar emocional de José, de María Soledad, de Andrea, de Florencia, yo tengo que tener neuronas
que provoquen ese estado emocional. Si yo me volví un insensible, que así está escrito en los artículos, esa sería la traducción. Si yo me volví un insensible porque mi cerebro me dijo, mira, te voy a hacer una caparazón para poder sobrevivir a esta vida terrible que estás teniendo, cuando veo el sufrimiento del otro, como yo no puedo sentir mi propio sufrimiento, mis neuronas espejo no responden al sufrimiento del otro. ¿Y qué dicen las víctimas? Yo le pedía, por favor, me oriné y me seguía pegando. No los frenan, no tienen capacidad de conectar con el dolor del otro, porque no tienen capacidad de conectar ni con su propio dolor. Nosotros hemos visto gente en la cárcel que ha perdido familiares, se moría el hermano, la madre o algo. Decía, no, estoy mal porque se murió mi hermano, lo apuñalaron en el módulo 4. Y bueno, me da sentido pésame, ¿viste? ¿En qué te podemos ayudar? No me da un clonazepam para dormir, ni con su propio dolor se conectan, ¿sí? Y esto no es que un día lo decidieron porque dijeron, ¿qué hago? ¿Soy bueno o soy malo? No, no. Es la forma en la que fue madurando el cerebro, ¿sí? En esta interacción que tienen los genes con el ambiente. Y es importante siempre remarcar esto, es genes y ambiente. A ver, contame, ¿cómo está conformada tu familia? Mi papá está en Marcos Paz, mi hermano está en el módulo 4, mi hermana, mi tía, mi abuelo, todo. Contame cómo está conformada tu familia. Mi viejo es relaburante, mi vieja también, mi hermana tiene 3 pibes, es docente, tanto gordo, yo soy la oveja negra. Pasa también que en ambientes similares ocurren cosas disímiles, ¿sí? Pero siempre son las dos cosas, ¿no es cierto? Interactuando, ¿sí? Los genes con el ambiente. A ver, déjenme ver si tengo algo más para comentarles de acá. Ah, sí, esto. Hay una cosa más. Esto ya es un jueguito. Vamos a tener que hacer con la mano, ¿no es cierto? Como no tienen el micrófono habilitado. Otra de las líneas de la neurociencia cognitiva forense es el estudio de los razonamientos morales, ¿sí? Se puede estudiar de las neurociencias funcionalmente la inhibición, las funciones ejecutivas, la planificación. Hay un montón de pruebas ahora que están vinculadas al reconocimiento de emociones, que ahora se las voy a mostrar también en 5 minutitos, porque es súper interesante. Y estas que tienen que ver con el razonamiento moral. Miren, si yo les digo, ustedes son esta persona que está acá con la palanca, ¿sí? Y este tren va a atropellar a estas personas. Salvo que toquen la palanca, la ponen para acá para adelante, desvían el tren y atropella a esta persona. ¿Qué harían ustedes, no? Entonces, la pregunta es esta, para hacerla sencilla y poder vernos todos. Levante la mano, ¿quién tocaría la palanca para desviar el tren? Bien, bueno. Y ahora, ustedes son esta persona de acá, este tren está por avanzar y atropellar a estos 5, salvo que ustedes empujen a este que está acá. Ustedes lo empujan, el tren atropella a este, pero no atropella a estos 5. Levante la mano, ¿quién empujaría a esa persona que estaba en el puente? Antes le decía gordito, pero me dijeron que deje de decirlo. Bueno, quedaba mal. Ahí 2. Delfina, ¿algún otro psicópata? No, sí, es muy difícil porque ni entramos todos en la pantalla, pero si lo hiciésemos en números, de la primera situación a la segunda, habría menos que hubiesen decidido empujar. En números nosotros tenemos, se muere 1, salvamos 5. En los dos casos es igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué disminuye en el segundo caso? Porque ahí lo tenemos que empujar, y es distinto empujar a alguien que tocar una palanca. Cuando Milgram hizo los famosos experimentos, él fue modificando muchas variables para ver cómo era la obediencia a la autoridad. Y cambiaba muchísimo cuando la gente obedecía. Para el que no está muy al tanto de los experimentos de Milgram, montaban todo un experimento falso donde decían que estudiaban la memoria y en realidad el que no sabía,
el que era parte del estudio, pero no sabía que esto era falso, se creía que le estaba dando choques eléctricos a otra persona, ¿no es cierto? Y el otro era un actor que hacía así en la silla, gritaba y hacía todas cosas así. Y daba muchos más choques eléctricos cuando la persona estaba en otra habitación. Pero el hecho es el mismo. Si yo le doy 220 voltios a alguien, es una tortura espantosa y lo mato, esté enfrente mío o esté en la habitación de al lado. Esas son lo que se llaman las decisiones morales personales o impersonales. Decisiones morales personales o impersonales. Y como hay áreas del cerebro que son distintas para procesarlas, tomamos decisiones distintas ante situaciones que son parecidas, ¿sí? Como darle un choque eléctrico a alguien, o sea, no tendría que depender de que yo lo esté viendo o no lo esté viendo, ¿sí? Esas partes del cerebro que toman estas decisiones, las decisiones morales impersonales se toman con la cara lateral de la corteza prefrontal y con la región medial, esta parte de acá, las decisiones personales, las que incluyen la ética y la moral. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando yo hablé de las decisiones utilitarias, los antisociales tienen hipofunción de esa área. Ese tipo de decisiones, si yo digo, miren, hay mucha gente en lista de espera del INCUCAI. Bueno, agarremos la gente que está con un diagnóstico terminal, los matamos, le sacamos los órganos. Eso es una decisión utilitaria. Eso es una decisión impersonal, ¿sí? Es útil, porque es verdad que voy a bajar algunos casos que están en lista de espera. Es utilitaria, ¿sí? Pero no es ética ni moral y además es impersonal, porque yo no tomaría esa decisión si al que hay que sacarle los órganos es a mi viejo. ¿Entiendes? Es fácil tomar la decisión de manera impersonal. ¿Sí? Toco la palanca, pero empujalo. Ah, no, ya empujarlo no. Con esto cierro. 2 minutitos que le quiero mostrar lo de las pruebas de evaluación. Uy, ¿dónde me metí? Me fui a cualquier lado. Las pruebas de evaluación de la empatía y la cognición social. Acá está. Ya está. Y con esto cierro, así dejamos unos minutos para preguntas. Bueno, el sistema inhibitorio más importante es el afecto, es porque hay un autor italiano, se llama Marco Iacoboni, que dice que, en efecto, el ser humano no podría ejercer violencia contra otro si sufriese el dolor del otro, ¿sí? ¿Vieron esos videos de esas pandillas donde se matan a machetazos, se descuartizan y todo eso? Me preguntan, ¿podría descuartizar a una persona? La verdad que no. Pero no habría chance, ¿no es cierto? Porque digo, cada vez que hago eso me provocaría mal a mí, ¿sí? Esa es la forma en la que actúan las neuronas espejo. Esto se descubrió de casualidad, como muchas veces en la ciencia, estaban estudiando la corteza motriz de los monos, veían actividad en el registro, aún con el mono quieto, y se dieron cuenta que la actividad era el mono viendo los movimientos de los investigadores, ¿sí? Ocurren desde el inicio de la vida las neuronas espejo, por eso cuando abríamos la boca para dar la papilla no nos tenemos que sentir tan tontos, ¿sí? Estábamos haciendo algo que era útil. Y la cognición social, como todo fenómeno complejo en el cerebro, no tiene un área, que se dice el área de la lectura, no. Tiene áreas que participan en la percepción social, o sea, todo lo que hace mi cerebro para identificar las señales sociales, la prosodia. Si alguien me dice, qué lindo saquito que te pusiste hoy, ¿eh? Yo no le digo, ah, gracias, ¿te gusta? Digo, dale. Entonces sé que me está tomando el pelo si me lo dice en ese tono. Entonces, el tono de la voz, la mirada, la posición del cuerpo, todas esas son señales sociales que hay personas que pueden percibir y otras personas que tienen ciertas patologías, como ocurre en el autismo o en la esquizofrenia, que está alterado. La cognición social es el procesamiento de esa información que llega a mi cerebro y la conducta social es el output, ¿sí? Y son 3 estadios que están diferenciados, porque yo puedo tener buena percepción social, ¿sí? Yo digo, yo identifico con muchísima claridad cuando alguien está angustiado.
puedo tener cognición social. Es decir, está angustiado, tiene miedo, está sufriendo, o sea, proceso la información de forma correcta. Y la conducta social puede ser seguir insultando y denigrando, porque me provoca placer. Entonces, no es que el psicópata no tiene cognición social, tiene, por eso sabe que hace sufrir al otro. ¿Sí? Y ya no estoy hablando de un criminal, estoy hablando de un jefe, ¿sí? De un supervisor que puede estar haciendo eso. De un docente con los alumnos. Yo me cansé de ver docentes que maltratan a los alumnos, no sé si les ha pasado a ustedes, con un goce de... ¿no? Rarísimo, rarísimo. Bueno, miren, no sientan pena por mí, este es Pedrito, el que estaba con los anteojos tomando mate, y este sillón ya ha sido recuperado de los ataques del gato, así que quédense tranquilos que no es que, no es que vivo en este estado de deterioro de mis... Además, no es que, no le estoy pidiendo aumento a la Universidad Austral, ya está solucionado el tema del sillón. No, miren qué pasa con las neuronas espejo. Yo quería filmarlo al mismo Pedro. plano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Arriba? Miren ahora, que yo ya no le digo más nada. Yo me agacho y él se agacha. Y ahora ¿Qué cuando haces me al ahí? piso, A ver. ¿Y así? y ahora miren los labios cuando le empiezo a tirar besos. Esas son las neuronas espejo. ¿Sí? Funcionan de manera automática. Ahí están las áreas, esto ya lo hablamos, afectividad, motrices y sensitivas. Y hay otro capítulo más, hay mucho más en la cognición social, porque imagínense que nuestro cerebro tiene un montón de áreas y circuitos que están preparados para que nosotros podamos interactuar con los demás. ¿Sí? No es como los perros, ponen la cola entre las patas y ya está. O el gato tiene piloerección y ya sabe que son señales más nítidas. Nosotros tenemos un abanico complejísimo de señales sociales y muchas están en la cara. Miren, este es Felipe jugando a las escondidas. Esto ya no tiene que ver con las neuronas espejo, sino que tiene que ver con la teoría de la mente. La teoría de la mente, Theory of Mind, es la capacidad que yo tengo de ponerme en la mente del otro. ¿Sí? Si yo voy al cumpleaños de un amigo y le llevo un whisky, y lo toma Marce, feliz cumple. Y dice, ¿por qué me trajiste esto? Y no hay nada más rico que el whisky. Mirá lo que es este whisky. Este es importado. Mirá que es bueno. Y dice, pero yo soy abstemio. ¿Sí? Eso es una falla en la teoría de la mente. Que a mí me gusta el whisky no significa que al otro le tiene que gustar el whisky. Bueno, la teoría de la mente se desarrolla, madura, y acá Felipe estaba jugando a las escondidas y él entendía que si él no me veía a mí, yo no lo veía a él. O sea, esa es la forma en la que operaba en ese momento. Felipe, que no lo encuentro en ningún lado. ¿Dónde puede estar escondido Felipe? Ahí está. ¿Vos lo viste en algún lado? Hay que buscarlo bien, ¿eh? Nunca lo había escuchado eso. Digo, ¿dónde puede estar Felipe? Y el otro salame dice, ahí está. O sea, ninguno de los dos tiene la teoría de la mente. El otro tampoco se da cuenta que yo ya lo había visto. Bien, ahí ves con lo mismo. Ahora, mucha de la información social que nosotros compartimos la transmitimos a través del rostro. Es tan importante el rostro, tan importante, que es el único, vamos a decirle objeto, ¿sí? El único objeto en el universo que tiene un área reservada en el cerebro para ser percibido, ¿sí? Hay un área del cerebro que se llama gyrus fusiforme que nos sirve para reconocer las caras. Cuando se lesiona el giro fusiforme, la gente tiene prosopagnosia y no puede reconocer caras. Pero no hay ningún otra área del cerebro para reconocer otro objeto que no sea una cara. ¿Se entiende eso? En el universo, es el único objeto del universo. No hay una parte de la corteza para reconocer la mano, los árboles, los pájaros, no hay. Solo para el rostro. Entonces, evidentemente,
en la evolución ha sido extremadamente importante. Te dicen, ¿cómo reconocemos el resto de los objetos? Lo construimos, va a la corteza visual primaria, junta partecitas, unos así, otros así, otros así, esto se mueve, esto es rugoso, esto es de este color, y ahí nos da el objeto. Pero la cara, hay un área específica para el reconocimiento de cara, que si yo veo esta cara que no está bien formada, porque tiene 2 ojos y tiene 2 bocas y no sé qué, parece que se mueve, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro está todo el tiempo tratando de hacer que cierre con lo que es la imagen de una cara. Eso no me pasaría con una mano con 6 dedos. Me pasa porque está tratando de sintonizar cómo es la cara. ¿Saben quién es ese? Bush. ¿Y ese? Hay veces que reconocer los rostros al revés es difícil, pero otros objetos no. Los rostros sí, otros objetos no. Fíjense, mismo en los animales no. ¿Sí? Esta es una prueba, a ver, pero no, yo tengo... Esperen, que voy por acá. Segundito. Esto les quería mostrar. Miren, esta es una de las pruebas de este autor extremadamente conocido en el estudio de la cognición social, que se llama Simon Baron-Cohen, que hizo una prueba que se llama el test de la lectura de la mente en los ojos, ¿no es cierto? Entonces él sostenía que esta parte de arriba, la parte superior, el triángulo que se dibuja entre la nariz y los ojos, es como nosotros reconocemos las emociones. Había llegado a esta conclusión porque cuando hacía pruebas de rastreo ocular, veía que nuestros ojitos se mueven haciendo ese dibujo de triángulo ahí. Entonces, la prueba era así. Te muestra esa parte de la cara y te dice, ¿qué está? ¿Celoso, aterrado, con odio o arrogante? Uno dice qué es lo que cree que está expresando, pasa a la segunda. Dice que cree que lo que está expresando, pasa a la tercera, así. Y después, él mismo dice, no, pero no es solo la parte de arriba, porque la parte de abajo cambia completamente la información integral de la emoción que está dando el rostro. Entonces, antes de mostrarle la segunda prueba, le voy a mostrar un video que grafica muy bien eso. ¿Ven cómo cambia la cara? Es impresionante cómo cambia la expresión. Entonces él mismo rediseñó la prueba. Dijo, no, hay que cambiarla y tiene que ser la cara entera. Y acá es donde hace esta prueba, donde ya son actores, con dinamismo, con movimiento del rostro y todo, donde se puede elegir también entre 4 opciones. Esto lo dejamos para otro momento. Y esto era lo que le quería decir. El último minuto, nosotros hicimos uno de los trabajos comparando lo que se llama la emoción empática y la cognición empática, o sea, entender las cuestiones sociales. Y yo digo, si una persona está caminando, se le cae la billetera y cuando llega a la casa se da cuenta que la perdió, ¿cómo se siente? Eso es entender una emoción, ¿sí? La otra cosa que yo le muestro a alguien, la cara de alguien angustiado, y que sus neuronas espejo se activen de tal modo que pueda interpretar esa emoción. Son 2 cosas distintas. Lo que nosotros encontramos es que la alteración más grande en los trastornos antisociales tiene que ver con la capacidad de sentir, no de entender. La cognición empática está conservada, casi igual que el grupo control, y esto es lo interesante, la emoción empática está casi tan alterada como en el grupo de los psicóticos. Eso es una cosa increíble, porque estamos hablando de un trastorno de personalidad y de uno de los trastornos mentales más graves
que existen, ¿no es cierto? Pero el nivel de disfunción era parecido en esos grupos. ¿Mm? Bueno, ahí dejo para preguntas, comentarios y todo. Obviamente que quedaron un montón de cosas afuera y cosas para profundizar. Tampoco sabía hasta dónde profundizar, porque si me dicen, mira, acá hay 65 neuropsicólogos forenses y seguramente iban a querer saber las pruebas, los nombres, cómo se corrigen y todo, pero quizás hay gente vinculada a otros ámbitos y dice, mira, para mí particularmente la prueba me importa un corno. Entonces traté de ser un poquito lo más genérico que pude. Gracias, Muchas Matías. gracias. Sí, ha sido una Gracias. visión genérica para intentar entender las distintas facetas de la problemática, que por otro lado tampoco terminan de explicar las situaciones de violencia o los comportamientos violentos del todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, Marcia y Marilyn, si Sí, querían compartir vamos Sí. a leer preguntas. algunas de las preguntas que hemos recibido. Una de ellas dice, ¿esto quiere decir que una persona violenta nunca podría recuperarse? ¿Siempre será violenta? Es que en realidad es una trampa, ¿no es cierto? El tema este de la violencia. ¿Se acuerdan lo de los significados? Lo de los significados compartidos y los significados privados. Ahí yo tendría que ir, bueno, ¿por qué fue catalogado como persona violenta? Y si me dice, y porque tiene un problema con el alcohol y cuando llega alcoholizado se pone a patear las cosas y no sé qué cosa. Entonces yo diría, bueno, eso es una persona que tratando el problema del alcohol, uno podría limpiar esa variable y ver cuál es el comportamiento de fondo. Si vos me decís, mira, una persona que está por su 15ª condena, que estuvo en todos los institutos y que no muestra absolutamente ningún remordimiento. Les voy a contar un caso para ejemplificar. Por eso digo que esto se analiza caso por caso y que esto de evaluar las funciones que tienen que ver con el procesamiento de lo afectivo es importante. Una vez estábamos evaluando a una persona, le voy a decir Toledo, como le podría decir Benítez o Suárez, ¿no? Pero Toledo. Entonces, Toledo otra vez acá, porque era la 15ª vez que lo veíamos, que había preso. ¿Qué pasó? Dice, entré a una farmacia y con el fierro, y Toledo, siéntese. Bueno, sí, no, entonces entré y el fierro se lo puse en la cabeza y dale, que te voy a matar, hijo. Dale, Toledo, siéntese. Y se sentaba. Cuando él cuenta cómo el episodio por el cual va preso, lo cuenta con un estado de euforia. Entonces, alguien me dice, ¿tiene chance Toledo de comportarse como una persona? No. Y después tenemos otros. ¿Qué pasó? No, otra vez estuve 6 meses bien, después me llamó Fisurita y me dijo, y yo como estaba con este problema me enganché de nuevo en eso y otra vez que empecé a consumir terminé, y el tipo está angustiado de volver a estar ahí. Bueno, con ese hay muchas más posibilidades, pero no porque el primero se equivocó y encontró algo en la calle y lo metieron en cana. Quizás fue a robar con un arma también, pero la repercusión afectiva de lo que uno hace dice mucho sobre el pronóstico. Entonces, no creo que todas las personas que hayan tenido algún tipo de historial violento, mismo hay por lo menos 4 o 5 jugadores de fútbol que yo hoy recuerdo que han dicho que en la adolescencia salían a robar y todo, y nunca más hicieron nada. No creo que en este mote de irrecuperable, pero sí creo que hay muchos factores que uno puede valorar para evaluar y hacer pronósticos científicos, ¿sí? Yo sé que en Argentina está mal, porque dicen, no, eso estigmatizar no sé qué, pero la función de la ciencia es entender, describir, operar sobre las variables y pronosticar. Si yo voy a un médico, le digo, me duele la garganta, bueno, tome este antibiótico y me voy a recuperar, no sé, yo qué sé, será, vamos, no, el tipo me dice, y mirá, la gente toma el antibiótico porque tiene faringitis, a las 48 horas le pasa tal y cual cosa. Entonces nosotros, los equipos de criminología, los que se dedican me estoy extendiendo, les pido disculpas, para las políticas penitenciarias, de seguridad, tendríamos que decir, miren, en el caso de los abusadores sexuales, con estas características, como existen los listados de riesgo de reincidencia que hizo Pensilvania, distintos lados,
tenés que saber más o menos, porque no es lo mismo. O sea, salen todos cuando cumplen la condena y el Estado se lava las manos. No, que salgan y que digan, mira, el riesgo de que esto se vuelva a repetir es este. ¿Cómo lo abordamos? ¿Sí? Perdón si me extendí. Estás muteada, Marce. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños que en un 90% son producto de traumas tempranos por diversos factores socioambientales? Trabajo como rehabilitadora y o habilitadora, pero no... Bueno, hoy estoy más pesimista que de costumbre. Yo creo que nos espera un futuro extremadamente complicado, no solo por las cuestiones externas que pueden ser catalogadas o no como traumatogénicas, ¿sí? Sino por la escasez de recursos con la que vienen los chicos para enfrentar eso. ¿Se entiende? No porque vayan a tener más traumas que nosotros, sino porque al parecer están evidenciando menos recursos para soportarlos. Yo durante varios años trabajé en la guardia del Hospital Álvarez y tenía la atención psiquiátrica se dividía en dos grandes grupos. Los que consumían drogas, que es una forma de evadirse de la realidad, y las adolescentes que se cortaban los brazos. Decía, ¿qué pasó? Venía con la madre todo ensangrentado, con un buzo. No, porque el noviecito con el que está le puso like a la... Entonces, si vos me decís, ese es un estresor enorme de trauma de la guerra Ucrania. No, pero fíjate la escasez de recursos cognitivos y emocionales que tiene que tener una chica para cortarse todos los brazos porque le puso like al que le gustaba. ¿Sí? Entonces, creo que el pronóstico va a ser complicado, sobre todo por eso. Muchas gracias, Matías. Por una cuestión de tiempo, resumimos un poco, extraímos algunas de las consultas. Desde ya hay muchos comentarios de felicitaciones, de halagos, de excelente la clase, así que nos gustó a todos, también en lo personal. Yo quería hacer una consulta que tiene que ver con... se estudia mucho el ciclo de la violencia, ¿no? O a la violencia como una cuestión cíclica o espiral de la violencia donde se conforma por fases y una de ellas es el arrepentimiento de la persona agresora. Entonces, desde tu área y desde tu conocimiento, con todo esto que nos brindaste de información, ¿cómo se puede interpretar? O la pregunta concreta sería si se puede interpretar como real el arrepentimiento de esa persona agresora, con estas características que vos mencionaste, que es esta falta de empatía, esto que no puede, no tiene neuronas espejo, que no puede ver el dolor del otro. Bueno, si es real o no esto que ellos manifiestan en esa fase, ¿no? ¿O cómo lo podés considerar vos? Sí, me gusta mucho más el término espiral que ciclo, porque ciclo me da a que Sí. vuelve al mismo lado y nunca vuelve al mismo lado. Y con esto he convencido a muchas mujeres de que me crean, ¿no? Le digo, ¿hace cuánto estás en pareja? 10 años. ¿Cuáles fueron más violentos? ¿Los primeros 3 años de tu relación o los últimos 3? Dice, no, los últimos 3. Imagínate dentro de 20 años. ¿Sí? Por eso es una espiral. Hay al menos dos formas de violencia. Una es la violencia operativa o instrumental, que es la que uno planifica, y la otra es la reactiva o defensiva, ¿sí? Que es la que tiene, la que está vinculada a la alteración del sistema inhibitorio de la región subgenual del cíngulo, o sea, es una cosa reactiva. Cuando se habla de violencia defensiva, no significa que el agresor se esté defendiendo de la víctima. Significa que puede ser algo defensivo hasta de la fantasía. Por ejemplo, está mirando el celular y cree que lo está engañando. Entonces, que te estén engañando es un ataque, se percibe como un ataque, va y le revolea el celular y se lo rompe, ¿sí? Y quizás no es la reacción que hubiese querido y después aparece que le lleva un regalo y todo eso. Pero el fenómeno se va a repetir, porque eso pasó en ese cerebro, no pasó en otra persona, ¿se entiende? Entonces, hay distintas... Por eso discriminaba a los dos. Ojo que después hay situaciones de violencia doméstica donde no es reactiva la violencia, o sea, es bien planificada, ¿no es cierto? Y tiene como fin ese maltrato.
En las formas de agresión reactiva, que parecen como menos graves, son extremadamente graves y llegan a matar a veces en esa reacción. Y yo he tenido la posibilidad de evaluar varias personas que dicen, yo me enteré, por ejemplo, en un caso que la hija que tenían en común no era hija de él, y en ese mismo acto, en ese mismo segundo que se enteró de eso, mató a la mujer y mató a la hija. Y me dice, a mí se me borró la cinta, ¿no es cierto? No recuerda nada, es más, él se terminó apuñalando el cuello y sobrevivió. Pero la violencia reactiva no es menos grave que la otra, ¿sí? No sé si contesto a la pregunta. Pueden tener esta repercusión afectiva porque se le va de las manos lo que querían hacer, pero eso no es menos riesgoso. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Matías, tenerte. Seguramente vas a seguir siendo parte de los encuentros de la maestría, así que muchísimas gracias por esta ocasión de aprendizaje con vos. Está bueno que hayas reservado cosas para los próximos encuentros, y a todos los que nos han acompañado hasta esta hora les agradecemos muchísimo. Como dijo Jorge al inicio, los esperamos, Dios mediante, el 26 de octubre. Con el segundo Ateneo de Profesionales en Familia. Así que, en Violencia, perdón. Muchísimas gracias, Matías, y muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Chau, chau.